Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Yamur Yüksel ha mostrado un gesto inesperado hacia el nuevo proyecto de Barbactas. ¿Es esto una simple muestra de apoyo profesional o un paso hacia una posible reconciliación? Dímelo en los comentarios. El mundo del entretenimiento se ha visto sacudido por un gesto que, aunque sutil, ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Barbactas, reconocido por su talento y carisma, acaba de anunciar su participación en una ambiciosa serie dramática que promete ser uno de los proyectos más comentados del año. Lo que nadie esperaba era que Yamur Yüksel, su expareja y también actriz de renombre, diera una señal clara de respaldo a este nuevo desafío profesional. Todo comenzó con una historia en Instagram. Yamur publicó una imagen del cartel oficial del proyecto con una frase que dejó a todos sin aliento: hay trayectorias que merecen ser aplaudidas. Mucha suerte. La imagen no tenía etiquetas, no mencionaba directamente a Bar, pero los fans lo entendieron al instante. ¿Qué era para él? ¿Crees que este gesto es solo profesional o está cargado de sentimientos aún no resueltos? Comenta abajo tu teoría. Desde ese momento, las especulaciones no han parado. Algunos seguidores aseguran que Yamur simplemente quiso mostrar madurez y respeto por la carrera de su expareja. Otros, sin embargo, afirman que tras esa frase hay un mensaje oculto. ¿Y no están solos en esa opinión? Una fuente cercana a la producción reveló que Yamur se presentó de manera discreta en uno de los ensayos del elenco, sin hacer alarde ni buscar protagonismo. Ella estuvo en silencio, observando desde el fondo. Al finalizar, se acercó a Bar y solo le dijo: «Estás donde mereces estar». «No dejes que nadie apague eso», aseguró la fuente. Bar, por su parte, fue abordado por un periodista durante una rueda de prensa sobre el proyecto. Al ser preguntado por ese gesto de Yamur, su rostro se suavizó visiblemente. «No me corresponde a mí interpretar lo que otros comparten. Pero si fue para mí, solo puedo decir gracias», respondió con una leve sonrisa. Las redes explotaron. «Ella sigue enamorada, ese apoyo no es casualidad, queremos verlos juntos otra vez», fueron algunos de los comentarios que se hicieron virales en cuestión de minutos. Y mientras unos celebraban el gesto como una posible reconciliación, otros criticaban el revuelo mediático: «Dejen que apoyen sin inventar historias». En medio de este torbellino de emociones, una cuenta de fans compartió un antiguo video de ambos ensayando una escena romántica, con la descripción: «El talento los unió, el destino los separó, pero el respeto sigue vivo». El clip alcanzó cientos de miles de reproducciones y fue compartido por celebridades del medio, lo que avivó aún más el debate. Y justo cuando parecía que todo había quedado en el pasado, una nueva señal volvió a agitar las aguas. A tan solo unos días de la publicación de la historia de Yamur, los reporteros captaron a Bar saliendo de un restaurante del centro de Estambul, y lo más sorprendente fue que no estaba solo. Aunque evitó dar declaraciones, se le vio con un pequeño ramo de flores en la mano. Los rumores no tardaron en encenderse: ¿eran para ella? Horas más tarde, las redes estallaron nuevamente cuando Yamur compartió una historia con una canción de fondo que los fans reconocieron de inmediato: «¿Dónde Doner Milli Mala?». Una letra que, traducida, expresa una duda cargada de emoción: «Si me pidieras volver, ¿lo haría todavía?». La sincronía no pareció casualidad para nadie. «Están hablando a través de pistas», comentaban los usuarios. «Esto es un diálogo silencioso entre ellos». Una periodista del programa de espectáculos Magazine en Vivo aportó aún más leña al fuego cuando aseguró que ambos han sido vistos entrando al mismo edificio de oficinas en días distintos, donde al parecer se realizan reuniones creativas de nuevos proyectos. «No sería descabellado pensar que algo nuevo los esté uniendo, y no solo a nivel emocional», dijo en pleno programa.
Las interpretaciones no se hicieron esperar. Algunos aseguran que están preparando un nuevo trabajo juntos. Otros creen que simplemente están retomando una relación más cordial. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue el cambio de actitud en ambos. Yağmur se muestra más serena, más abierta, y Var más cálido en sus respuestas públicas. Todo lo que se construyó desde el respeto, merece una segunda mirada, expresó él en una entrevista reciente, cuando fue consultado sobre si creía en las segundas oportunidades. Pero la sorpresa mayor llegó anoche, cuando Var fue invitado a un programa nocturno en vivo y el presentador, sin rodeos, le preguntó, ¿volverías con alguien que aún te admira en silencio? El actor sonrió, bajó la mirada unos segundos y respondió, a veces, el silencio dice más que las palabras. Y si ese silencio está lleno de respeto y recuerdos, entonces, nunca digas nunca. El público estalló en aplausos. La respuesta fue tan comentada que Yağmur no tardó en reaccionar. En una publicación en su cuenta, escribió una frase breve, pero significativa: las palabras encuentran su camino cuando el corazón aún escucha. Otra indirecta. Otro mensaje que los fans interpretaron como un sí tácito, como una rendija abierta hacia algo que parecía cerrado. Mientras tanto, los hashtags #VarYağmurReencuentro y #El Silencio Habla por Ello se posicionaron entre las principales tendencias en redes sociales. Miles de fans están compartiendo sus momentos favoritos de la pareja, recordando entrevistas, escenas de series y mensajes que parecían haber quedado en el olvido. Siempre supe que no era el final, escribió una seguidora. Ellos son una historia que aún está escribiéndose. Y así, mientras Var se sumerge en su nuevo rol actoral y Yağmur continúa enfocada en sus proyectos personales, el eco de lo que fueron y tal vez aún son, sigue resonando. No hay confirmaciones, no hay declaraciones oficiales, pero sí hay señales, gestos, frases compartidas y miradas que, aunque no se crucen directamente, parecen hablar el mismo idioma. ¿Será este el inicio de una segunda parte? ¿O simplemente estamos presenciando una historia de respeto que quedó en buenos términos? El tiempo lo dirá. Pero por ahora, cada gesto, cada palabra y cada silencio entre ellos se ha convertido en una pieza más de este rompecabezas emocional que tiene al mundo del espectáculo pendiente de cada movimiento. No olvides suscribirte al canal para seguir paso a paso esta historia que promete mucho más. ¿Y tú? ¿Crees que están destinados a reencontrarse o simplemente están cerrando el ciclo con elegancia? Te leo en los comentarios. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad sobre esta historia que aún tiene mucho por contar. Y por supuesto, cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto.